Lealtad. Decisión de hacer aquello con lo que la persona se ha comprometido, aún en circunstancias cambiantes. Decisión por sí sola, en sí misma, no es compromiso. Pero cuando la lealtad de Dios impacta en nuestros corazones, pasa de ser una decisión o un sentimiento o un deseo a un compromiso. Porque la fuente de toda lealtad es Dios. El Padre es tan leal al Hijo que si alguien intenta acercarse a Él a través de otra ruta diferente, Dios rehúsa ser encontrado. Es únicamente a través del Hijo. Es solamente por las glorias, las excelencias de Cristo que el Padre nos acepta. El Hijo es tan leal al Padre que expresó en vida que Él hacía únicamente lo que veía hacer al Padre y nada era por iniciativa propia. El Espíritu Santo es tan profundamente leal a Jesús que toma la verdad de Dios, la verdad del Hijo, para revelarla a los seres humanos. Toda fuente, la fuente de lealtad para toda lealtad humana es Dios. Él es la fuente. Él vive en una lealtad completa, única, amorosa, justa en la Trinidad. La Trinidad se ama. La Trinidad se disfruta a sí misma. La Trinidad en sí mismos son leales. ¿Y qué significa ser leal a Dios? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo es que se traduce esta lealtad que yo he recibido de Dios en mi alma para expresarla a Él? Número 1 es entregarle mi amor inquebrantable y nunca compartir mis afectos con alguien más. Jesús expresó a los que deseaban ser sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que aborrecer. Usa la palabra aborrecer. Tiene que aborrecer a papá, a mamá, a cónyuge, a hijos. Tiene que aborrecer, porque si no aborrece, no puede ser mi discípulo. Pero hay una aparente contradicción, porque Jesús también enseñó que amemos al prójimo, que honremos a nuestros padres. Y entonces, ¿cómo es que se reconcilia esta aparente contradicción de Jesús diciendo, por un lado, tenemos que amar al prójimo, y por otro lado, si no aborreces a tu prójimo, no puedes ser mi discípulo? Y es que Jesús usa esta palabra aborrecer como algo que impacta para mostrarnos una verdad. Es algo que exagera para que nosotros comprendamos una verdad. Es como cuando usted y yo decimos, me muero de hambre. ¿Hay alguien aquí que se muere de hambre? ¿Verdad? No te vas a morir de hambre en este momento. Los veo muy bien alimentados. Pero estás exagerando para dar a entender que tienes muchísima hambre y te urge comer. Así Jesús usó la palabra aborrecer. Y quiere decir que cuando comparamos el amor que le tenemos a Dios con el amor que le tenemos a otro ser humano, cualquiera que éste sea, pues al compararlos es tan grande la diferencia que pareciera que aborrecemos. La paradoja de esto es que amando a Dios por encima de cualquier otro ser humano, expresaremos nuestra lealtad a Él y nuestra lealtad a otro ser humano. Yo puedo ser leal a mi esposa porque soy leal a Dios, porque Él me ha mostrado su lealtad. Puedo ser leal a mis hijos, puedo ser leal a mis amigos, puedo ser leal a mis socios y clientes. ¿Por qué? Porque no los voy a transar, porque mi lealtad está puesta en Dios. No es negociable, a pesar de que en algunas ocasiones pueda ir con un dolor en mi persona, en mi alma, por mostrar esta lealtad hacia Dios. Mis afectos hacia Dios transformarán toda mi manera de vivir. Y Jesús lo dijo de esta otra manera: permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor.
Permanecer en el amor de Dios no es solo un sentimiento subjetivo, y sí puede ser acompañado de un sentimiento, ¿verdad? Cuando estamos aquí en el tiempo de la música, donde expresamos nuestro amor y nuestro sentimiento a Dios, pues puede acompañarnos la emoción. Esto en sí no es la adoración. Esta es una manera de expresarle a Dios nuestros sentimientos, nuestra devoción, lo que Él ha impactado en nuestra alma al recibir su amor y nosotros expresárselo. Es solamente un instrumento y que puede ir acompañado, repito, de mucha emoción, puede ir acompañado de lágrimas en la presencia de Dios al cantar cantos que le glorifican, que exaltan sus cualidades. El Espíritu Santo nos lleva al compromiso, a la expresión de nuestros deseos hacia Dios, de santidad, de consagración y de justicia. Permanecer en su amor es un compromiso que a veces no va acompañado del sentimiento. Hace mucho leí un libro que me impactó demasiado, porque yo vivía muy condenado porque no podía tener ciertas expresiones de adoración que me enseñaron que era adoración. No las podía tener como veía que las tenían otros creyentes, amigos míos. Y cuando este libro llegó a mis manos y se titula Cuando no deseo a Dios. Ay, Julio, fue como una liberación de mi alma. Porque siempre había escuchado a todo mundo, no, es que Dios, y yo siempre, y yo decía, pues yo a veces no. Y luego en el instituto bíblico tenía amigos que se levantaban a las 4 de la mañana a orar. Y yo ni las ganas tenía de levantarme. Y yo decía, ¿será que pues yo la verdad no la armo para esto? Y hay veces que no me acompaña el sentimiento ni la emoción. La primera vez que me levanté a las 4 de la mañana me desmayé. Literalmente, no sabía que tenía hipoglicemia, entonces me levantaba a las 4 de la mañana con 60 de azúcar, pues para abajo. Hay ocasiones que aunque amo la palabra de Dios y me encanta estudiarla sistemáticamente, hay días en los que no conecto con la palabra de Dios. Pero mi compromiso es permanecer en ella, es seguir estudiando, leyendo, meditándola. Hay días que no me acompaña la emoción para hacer mi ejercicio de pastor. Hay veces que no. Es como a ustedes, ¿verdad? A veces los lunes suena el despertador y todos los lunes te levantas con una gran emoción. Pues no, se ríen porque la neta mañana es lunes y odias ese despertador. Pero tú tienes un compromiso con tu trabajo, con tu negocio, para traer esa provisión económica, saldar cuentas. La emoción no te acompaña, pero es una lealtad comprometida que te permite disfrutar de una remuneración para tener acceso a otros bienes. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No sé por qué en las cosas de Dios enfocamos que siempre tiene que ser una devoción espontánea. Y si no es espontánea, entonces somos hipócritas. No, pues todos los lunes somos bien hipócritas para ir al trabajo, porque vamos sin ganas. Pero el compromiso, la lealtad manifestada a Dios en un compromiso, a pesar de que no haya una emoción, Dios lo recibe como un acto de adoración. Porque la Biblia lo llama fe. Estás haciéndolo sin sentirlo. Y es muy probable que después de hacerlo sin sentirlo, empieces a experimentar la alegría de Dios, porque es un acto de fe. Eso es permanecer en el amor de Dios. La Biblia nos habla de este hombre conforme a su corazón, David, del cual escuchamos todos, ¿verdad? Hasta en las mañanitas está el rey David. Leamos ahí Hechos 13:21, que nos narra el apóstol Pablo un poco de esta historia.
Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y cuando yo he leído esta expresión, y la he leído por muchos años, y desde que era muy joven nos lo predicaban a los jóvenes como uno de los 10 mandamientos. Tener un corazón conforme al de Dios. Pero de nuevo me encuentro a mí mismo incapacitado porque yo no puedo ser como Dios. Y entonces leo a David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero luego voy a sus historias en los libros de los reyes o de crónicas de los reyes, y encuentro un David que no tiene nada del corazón de Dios. Un hombre que toma una mujer que no era de él, casada con otro, y la toma arbitrariamente, la seduce, la obliga, y luego manda a llamar al marido, y como no accede a su petición, lo manda a la batalla para que muera. Entonces veo a David, un hombre adúltero, un hombre asesino, un hombre que de pronto, lleno de soberbia, cuando estaba en la cúspide de su reinado, manda censar al ejército. Se sentía tan poderoso que dijo: vamos a pasar lista. ¿Cuántos tanques de guerra tengo? ¿Cuántos hombres de batalla tengo? ¿Cuántas metralletas? ¿Cuánto tengo de todo? Y Dios dice: esa expresión, David, es de un hombre lleno de soberbia y arrogancia. Pero no puedo quitar el hecho de que Dios expresa de él un hombre conforme a su corazón. ¿Qué significa esto, Dios? ¿Cómo es que este hombre llegó a obtener este título en medio de su imperfección, en medio de una conducta que de pronto se volvió pecaminosa? ¿Cómo es posible que te refieras a él en esos términos? Porque si te refieres a mí y buscas en mí, ya hay libros enteros que hablan de esto y cómo llegar a ser un hombre conforme a su corazón, una mujer conforme a un joven, con una familia conforme. Hay de todo, ¿verdad?, para este tema. Pero lo que yo encuentro realmente es que David recibió la esencia del corazón de Dios y de su lealtad en su corazón. Y en este corazón podrido del rey David y de la humanidad misma, pero del rey David, Dios puso esta esencia, este corazón, esto que llamamos la revelación de Dios. Información, yo te puedo enseñar información de todo tipo de la Biblia, aunque tengo mis límites, pero no te puedo enseñar revelación. No te puedo enseñar cómo es que Dios pone su corazón en ti para mostrarse leal a tu corazón, leal a tu vida, y tú expresar lealtad a Él. Eso no se aprende en ninguna aula, no lo puede transmitir un hombre. Es algo que sucede en la íntima comunión con Dios, donde el corazón es quebrantado delante de su presencia, porque reconoció que Dios ha sido tan leal con él que algo empezó a transformarse en el alma. Y entonces David, al recibir esa revelación, hace cosas extraordinarias que no hizo Saúl, el primer rey, y que no hicieron los otros reyes. Nada más lo hizo David, este hombre que escribe salmos que hablan de Jesucristo, lo que conocemos como los salmos mesiánicos, hablan de Cristo. Él tenía una revelación de los sufrimientos, de las glorias y la resurrección de Cristo. De pronto él pensaba que estaba escribiendo de sí mismo, estaba escribiendo de Cristo. Y este corazón de Dios manifestado en su corazón fue lo que le ganó el título: es un hombre conforme a mi corazón. Porque añade el Señor en boca de Pablo: Él hará todo. ¿Qué dice? Todo lo que yo quiero que haga. Incluso en su maldad. Quiero que te arrepientas, David. Y se arrepiente. A diferencia de Saúl, que nunca se arrepintió. No cometió los pecados
tan terribles, pudiéramos decir humanamente, no cometió los pecados de David, pero no tenía el corazón de Dios. Y David, en su primer acto de gobierno, lleva el arca de la presencia a la ciudad de David. No importa que la ciudad tenga mi nombre, dijo David, si no está la presencia de Dios, no somos nada. Y tiene otro gesto David muy impresionante con su hijo Absalón. Si has leído la historia de David, en estos claroscuros de su familia encontrarás a su hijo Absalón, quien lo traiciona, le da un golpe de estado, le roba el gobierno y le roba su casa, le roba su familia, y hace barbaridades. Y pensamos que David pues es el rey legítimo, se iba a levantar en armas, iba a derrocar a su hijo, por lo menos meterle unos buenos cintarazos. Y David hace algo que muestra el corazón de Dios en él, no su corazón, el corazón de Dios en él. Y entonces David agarra al sacerdote que lo había seguido todo el tiempo, agarra a su general del ejército y les dice, desalojemos palacio, hay otro rey. Y sale David del palacio y se va camino a una montañita, la misma que Jesús subió el día de su crucifixión. David se descalza y sube la cuesta en una revelación de la lealtad de Dios, siendo leal a un hombre, su hijo, que lo traicionó. Él había recibido la lealtad de Dios en el perdón, en la liberación, en la restauración. No es que Dios tolerara su maldad, es que Dios era paciente porque estaba poniendo su corazón en él. Y él sí responde a esto. Eso es permanecer en el amor de Dios. Habrá día difícil, habrá circunstancias adversas, habrá necesidades. Mi lealtad a ti no se trata de la bendición material que yo pueda obtener. Se trata de tu corazón leal manifestado en mi corazón. David, dijo Dios, me es leal. A través del profeta Ezequiel, el Señor está diciendo a su pueblo que busca y buscó. Dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Lo busqué y lo busqué y lo busqué y lo busqué y no lo hallé. Porque no hay un ser humano que pudiera hacerlo. No hay un ser humano que pudo reconstruir la muralla de justicia, de la justicia de Dios. Tú y yo podemos orar e interceder por nuestra ciudad, pero nunca reconstruir una muralla de justicia. Busqué y busqué y busqué, y vuelve a decir, busqué a alguien y no lo hallé, porque el único que pudo reconstruir la muralla de justicia recibiendo el golpe de la ira de Dios fue Cristo. Fue el único, por eso lo buscó y no lo halló. Y entonces cuando yo encuentro en la palabra de Dios que fui creado a su imagen y semejanza, el Espíritu Santo entonces me está llevando cada día a ser como Jesús, leal al Padre. Y en los planes de Dios, Dios sí está buscando a alguien. Y lo sigue buscando porque Dios no busca socios convencidos de un buen negocio. No es ese negocio que nos ofrecen a ti y a mí para encontrar libertad financiera, que resulta siempre en fraude. Porque la fórmula es trabajo, ¿verdad? Disciplina y constancia.
está buscando ese socio. Dios está buscando un amigo leal. Una vez que Él encuentra a un Noé, Él puede enviar un diluvio. Encontró a Noé, un loco que escucha el corazón de Dios, no el mandamiento, no la instrucción. No lo rebajemos a una simple obediencia. Tan choteado ese término en la iglesia. Tienes que obedecer. No, tienes que conocer a Dios. Y cuando lo conozcas, seducirá tu corazón y pondrá en ti el deseo de cumplir sus deseos. Si es simple obediencia, habrá un día en que no te levantes con ganas de obedecer. Hoy no tengo ganas. ¿Te has levantado ese día así? Hoy no tengo ganas de amar a nadie. Bueno, ustedes son tan santos, ¿verdad? Tan inmaculados. Pero si yo lo dejo a ese sentimiento, se va a hacer la catástrofe en mi casa y en mi vida. Pero cuando Él encuentra un Noé que comprende el corazón misericordioso, justo de Dios, no puedo enviar un diluvio hasta que no encuentre a un Noé que construye ese barco, aunque no comprenda en su totalidad qué significa que caerá agua del cielo y que inundaré todo el planeta. Pero tengo su lealtad y su confianza porque somos amigos. Una vez que Él encuentra a un José soñador, Él puede dar un sueño divino a un rey que libraría de la muerte segura a todo un pueblo. Una vez que Él tiene a un profeta Elías, Él puede transformar el corazón de una nación. Una vez que Él tiene a una Esther, Él puede obrar a favor de su pueblo. Una vez que Él tiene una Débora, una jueza en el libro de los jueces, que a falta de vato, a falta de hombre, Débora dice: yo voy. Él puede liberar a una nación. Una vez que Él encuentra a una mujer estéril como Ana, Él puede mandar un profeta. Y me encanta esta historia porque si lees 1 Samuel capítulo 1, inicia esta temporada de los jueces con una mujer estéril. Y me encanta esta historia, y perdóname si la has oído varias veces de mí, es de mis favoritas. Porque Ana, esta mujer, esposa de un sacerdote, Elcana, estaba muy angustiada y muy triste porque no podía tener hijos. Y un día va al templo y ella está llorando, ese llanto que seguro has experimentado en alguna ocasión donde no te salen palabras. Nada más como que balbucear, y las lágrimas y los mocos se juntan, se mezclan. A veces te los comes, a veces caen en el piso. O sea, estás en eso, ¿verdad? Y entonces llega un sacerdote torpe, Elí, y le dice: oye, mujer, ¿por qué vienes a la iglesia borracha? Me encanta ver esos borrachos aquí. Me he topado. Algunos que vienen con esa alma deshecha. Para eso es. Y dice: no estoy borracha. Tengo un gran dolor en el alma. Y ella le está pidiendo un hijo a Dios. Y Dios, yo estoy seguro, cuando yo llegue al cielo, es de las primeras personitas que voy a buscar. Le voy a decir: Ana, platícame esto. Yo siempre creí, mientras estuve en planeta Tierra, que tú comprendías, y hubo una conversación que no se registró en 1 Samuel, donde tú le estás pidiendo un hijo a Dios y Dios te está diciendo: yo necesito un profeta. Es que yo quiero un hijo.
Y Dios, es que yo necesito un profeta. Y Ana le dice a Dios: si tú me das un hijo, yo te doy un profeta. Y cuando Dios encuentra a esa amiga leal, es que levanta a un profeta tan influyente como Samuel. No es cuestión de obediencia, iglesia. La obediencia es la cereza del pastel. El pastel se llama lealtad. Una vez que el Padre tiene a Jesús de Nazaret, Él puede llevar a cabo la obra redentora. Toda lealtad, todo a lo que eres leal, te dejará una marca, te dejará una cicatriz. Te dejará una cicatriz como le dejó a Jesús, quien por la eternidad en su cuerpo glorificado llevará las marcas de la cruz. Llevará la herida en el costado, la marca, la cicatriz en sus pies. Pero a nosotros no nos gusta la cicatriz, no nos gusta la marca. Ya está, hay pomadas para quitar cicatrices, ¿verdad, señoras? Porque es antiestético. Y la religión tiene que ser estética y tiene que ser amable. No sé de qué religión me hablas. Cristianismo deja marcas. Cuando te vuelves como Cristo, el apóstol Pablo dijo: llevo en mi cuerpo las marcas de la cruz. Porque cuando perdonas, deja una marca en tu orgullo, en mi vanidad y arrogancia. Cuando me consagro, cuando deja marcas. Pero esas marcas, cuando lleguemos al cielo, son las glorias de Cristo. Él está buscando a alguien. Y hay lugares donde solo está buscando a una persona. En tu hogar solo existe una persona. En tu familia, en tu trabajo. Él no escoge multitudes. Si lees los evangelios te darás cuenta, Dios no escoge multitudes. Dios está buscando una persona que le sea leal. Y Dios comprende que mi amor nunca será perfecto como el de Él, porque Él es amor y yo no soy amor. Si tú llegas a ser una persona muy linda, muy tierna, muy así como osito de peluche, así abrazable, y hasta te aprietan y sale una bendición, pero tú no eres amor, tú no eres justicia, tú no eres santidad. Él sí, Él es la fuente. Y cuando Él me impacta con estas verdades de su carácter, va transformando mi ser. Pero solamente sucede a los que son leales. ¿Qué significa ser leal a Dios? Tener confianza solamente en Él. Tener confianza solamente en Él como la fuente de mi salvación, de mi liberación y de mi ayuda. Eres la única fuente, Señor. No hay plan B. No hay plan B. Por eso David escribe en uno de sus salmos: no hay quien salve. No es con ejércitos. No hay quien salve, Dios. No hay un plan B. No hay un as bajo la manga. Mi confianza, mi esperanza está completamente en ti. Y si tú nos salvas, vamos a hacer el ridículo y esto se va a destruir, se va a destrozar. Es muy diferente el corazón de estos hombres y mujeres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es muy diferente a lo que la religión de transaccional nos enseña hoy. De que tú decláralo y tú, no hombre, no, eso es chafa.
como si yo llegara con mi esposa y yo declaro que te amo. Pues podrás declararlo, pero si tu corazón no está ahí, por mucho que declares, es como un címbalo que retumba. Mi confianza está en ti y en ti esperaré. Esta es la manifestación de esa confianza. Voy a esperar. Voy a esperar. Puedo hacer 1000 cosas. Voy a esperar. Porque Dios es paciente. No toleraré la angustia que el diablo quiere traer a mi corazón. No toleraré la angustia que otros seres humanos quieren traer a mi corazón. No toleraré mis pecados. Pero pacientemente esperé al Señor y Él me escuchó. Pero en una sociedad y en una era de esta sociedad donde todo es lo quiero ya, quiero mi liberación ya, ahorita. A veces se acerca gente y no me puedes hacer una oración. Convivencia, si eres de aquí, nunca me digas eso. Puedo orar por ti. Siempre voy a orar por ti. Como pastor, hombre imperfecto, siempre voy a tratar de acompañarte en tus procesos. Pero me haces una oración. Me suena como que me haces ahí un conjuro, una limpia. No nos dedicamos a eso. Pero juntos ven y vamos a buscar a Dios con todo el corazón. Y vamos a permanecer en Él, aunque la higuera no florezca, aunque la situación no esté como yo esperaba, porque mi confianza, mi esperanza y mi lealtad es un Dios que ha mostrado su lealtad y pasará la vida con alguna necesidad o aflicción, pero en la eternidad su palabra se cumplirá. Tener confianza solamente en Él. Y número 3, esta lealtad se manifiesta en ser leal entre nosotros. La lealtad no puede ser exigida, si no, no es lealtad. La lealtad no se puede dar bajo amenaza o condenación, si no, no es lealtad. La lealtad es el fruto de conocer a la fuente de lealtad, al que se define como leal, para poder ser leal entre nosotros. Y termino con la historia de Noé y Ruth para ilustrar esta verdad de lealtad entre nosotros. Resulta que Noemí, esta mujer hebrea, se había ido a vivir a otra tierra, Moab, con su esposo y 2 hijos. Debido a una hambruna en Israel, ellos migran hacia este país que se llamaba Moab. Y empiezan a vivir, a hacer vida. Los hijos crecen, se casan con 2 moabitas, Ruth y Orfa. Y de pronto al tiempo enferman papá e hijos y mueren. Entonces Noemí dice a sus nueras: ¿saben qué? Yo ya me voy a regresar a mi tierra, ya se acabó la sequía, ya la cosa está muy diferente y hay prosperidad en mi país. Y les dice: hijas, quédense aquí, quédense en su tierra, con su familia, busquen rehacer su vida, que algún hombre las tome como mujer. Y entonces ellas, Orfa y Ruth, lloran con la suegra. Dice ahí Ruth 1:14, volvieron a llorar juntas
pero Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a su suegra. ¿No eras? Apunten eso. Mira, le dijo Noemí, está agarrada con firmeza. O sea, no te voy a soltar, suegrita. Le dice, mira, tu concuña regresó a su pueblo y a sus dioses. Moabita tenían sus propios dioses, no era el Dios de Israel. Le dice, y tú deberías hacer lo mismo. Me encanta esta expresión de Noemí porque no la condenó por sus dioses. No le mandó un juicio, ya me voy, pero si sigues con eso, no, haz tu vida, mija. Yo ya me voy a mi tierra. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo, Israel, será mi pueblo, y el Dios de Israel será mi Dios. ¿Qué había hecho Noemí para que su nuera se aferrara a ella al punto de renunciar a su pueblo Moab, a sus dioses, a su religión? Noemí de seguro le había enseñado con su ejemplo al Dios de Israel. De seguro lo implica la historia. De seguro le había enseñado a este Dios bueno. Y de seguro Ruth tenía preguntas. Y si Dios es tan bueno, pues ¿por qué murió tu esposo y mi esposo? ¿Y por qué todo? Pero no expresa las preguntas. Ella está con la revelación de Dios en su corazón. Ella lo aprendió de Noemí. Por eso le dice, yo no voy a regresar mi lealtad que conocí de Dios. Este Dios que te ha sostenido a ti a pesar de la desgracia y de la angustia. Este Dios al que tú me has enseñado y que he disfrutado a través de tu bondad, de tu amor, de tu provisión, querida suegra. Este Dios es el Dios al que yo voy a seguir. Pero no solamente voy a decir de manera subjetiva, yo y Dios. No. Yo te voy a seguir a ti. Yo voy a ser leal a ti. Donde quiera que tú vayas, yo iré, y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo me voy a ir contigo. ¿Por qué? Porque estamos unidas por la lealtad de Dios en nuestro corazón. Porque no hay nada que yo pueda hacer más que amarte a ti y serte leal, mostrando lo que Dios ya hizo en mi corazón gracias a ti. Y se la lleva. Y la ciudad natal de Noemí era Belén. ¿Te suena Belén? Donde nació Jesús. Y cuando llega, todos se sorprenden porque Dios le había dado una instrucción a Moisés. Le dijo, mira Moisés, cuídate de que no haya un moabita en Israel. Ponte atento, grábatelo. Nunca habrá un moabita en la congregación de Israel. Pero entonces llega Noemí con la moabita y toda la raza en Belén. ¿Ya viste? ¿Se trajo a la moabita? Dios nos va a castigar porque trajo a la moabita. Pero sale a la escena otro hombre, Boz, que cuando la ve llegar a Belén dice, ay Señor mío, gracias por tu creación. ¿Quién es esta belleza? Boz es una figura de Cristo y Ruth de la iglesia, enamorándose. La toma como mujer. En aquel entonces se decía que la iba a redimir.
Hay una redención divina que solo Jesús puede hacer en nuestra alma, pero hay otra redención entre seres humanos que se trata de lealtad. Dice: yo voy a tomarla y voy a redimirla. La toma como mujer. Y Dios se expresa complacido de una manera única que trascendió el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, en la primera hoja del Nuevo Testamento, aparece el nombre de Ruth en la genealogía de Jesús. No solamente eres bienvenida, ex moabita. Me he revelado a ti a través de Noemí y tú has comprendido quién es el Dios verdadero. No solamente te recibimos en Belén, de donde nacerá mi hijo, pero ahora eres mi familia. La familia de mi hijo en planeta Tierra siempre llevará en sus ancestros el nombre de Ruth, la moabita, que llegó al conocimiento de la lealtad de Dios y lo expresó a Noemí, la hebrea, para seguirla y en esa lealtad encontrar redención. La redención entre seres humanos nunca se va a comparar a la divina. Jamás, bajo ninguna circunstancia. La sangre de Cristo es única, insustituible. Nos lava de nuestros pecados. Pero esa lealtad que recibimos de Dios podemos expresarla a un nivel humano cuando redimimos y cubrimos con gracia a las personas que amamos en una lealtad no ciega, pero en una lealtad a como Cristo me la mostró a mí, siendo pacientes en acompañar en los procesos para que esa persona conozca a Dios y sea transformada. Qué paciencia de Noemí con Ruth. Lealtad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu lealtad en la cruz del Calvario. Eres tan leal. Eres tan leal, Señor. Es tu persona, tu lealtad llena de amor, tu lealtad llena de justicia, tu lealtad llena de santidad. Tu lealtad hacia mí, un ser humano imperfecto que jamás podrá amarte como tú lo amas. Es tu lealtad, tú eres la fuente de esa lealtad. Señor, impáctanos, revélanos, Espíritu Santo, la lealtad del Padre, la lealtad del Hijo y del Espíritu Santo. El compromiso entre ellos y con nosotros, su iglesia, para presentarnos ese día en las bodas de Jesús, limpios, sin mancha, de pie, sin avergonzarnos. Que podamos disfrutar esa lealtad y que esa lealtad seduzca nuestros corazones para amar a Dios verdaderamente, para consagrarnos verdaderamente y para ser leales entre nosotros. Espíritu Santo, consuela a aquellos que han sufrido una deslealtad. Consuela a aquellos que han pasado por el sufrimiento de la deslealtad. Y manifiéstate, Señor, a aquellos que han percibido que tú no has sido leal con ellos. Quita esa mentira de sus corazones, Señor, y consuélalos con la verdad de tu persona y de tu palabra. Y que esta lealtad, Señor, en Cristo Jesús nos acompañe todos los días de nuestra vida.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.